cálida, especiada, dulce, profunda, misteriosa, bastante apasionada también. Tiene todas estas facetas que le da una presencia bastante marcada. Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Y después de este saludo, quiero iniciar con una frase que dice que hay fragancias que cuentan historias y luego está Tango de Más que Milano. Esta es la nueva reseña que tenemos preparada en esta ocasión, que sé que les va a encantar. Esta es una fragancia bastante apasionada, llena de misterio, una fragancia que evoca un baile íntimo bajo la luz tenue, donde cada nota se mueve con precisión e intensidad. ¿Es una fragancia para todos? No. ¿Es inolvidable? Definitivamente. Pero aquí verás todo lo concerniente a esta ricura de perfume, así que quiero invitarte a que te suscribas a este canal y active la campanita de notificaciones para que no te pierdas este tipo de contenido, que lo hacemos con mucho cariño. Quiero mostrarte la caja. Incluso, mira, ahí nos facilita bastante su desglose olfativo, lo trae detrás. Aquí delante su nombre. Todo bien, todo chulo. Te la muestro por si en algún momento de este video te puede servir para sacarte de alguna duda. Aquí vamos de una vez con la botella, presentártela mientras te doy algunos datos técnicos. Esta fragancia fue lanzada en el 2013 por la casa Más que Milano. Es oriental floral, o sea, pertenece a la familia oriental floral o ámbar floral. Es unisex, pero quiero recalcar un poquito más en este dato más adelante, que es donde estaré hablando de todo esto. Otra cosa que quiero también que vean me pareció bastante particular, también lo tiene en la caja, pero aquí dice Cecile Sarokian. ¿Qué es esto? Este es el nombre de la perfumista, la responsable de esta ricura de perfume, que tiene bastante notoriedad en el mundo de los perfumes nicho. Ha trabajado para otras marcas como Parfums de Mali o Amouage, y es conocida por crear este tipo de fragancia artística, misteriosa, distinguibles, distintas a la mayoría. Entonces vamos a ver qué nos tiene preparado este perfumito. Otra cosa, esta es la versión de 35 mililitros. Ahí lo pueden ver. Entonces, ¿qué tenemos la salida? Vamos ya. A la salida, esta fragancia nos recibe con ese toque brillante y energético de la bergamota, la pimienta negra y el cardamomo, ese baileteo encantador. Entre estas dos notas especiadas le da ese toque de picor extra y sofisticación. En el corazón pasamos con las flores como el jazmín, damasco, que le da este toque bastante encantador, amortiguador de las notas de salida, floral y bastante envolvente. Luego también tenemos el comino y el pachulí, le dan un toque terroso, aportando significativamente a la esencia misteriosa de esta ricura de fragancia. Luego entonces seguimos en su base, que finalmente la fragancia se asienta con esos toques de vainilla y abatonca, una dulzura cremosa con un toque cálido. Luego con el cuero, benjuí y ámbar crean ese fondo ahumado, resinoso y ligeramente animalístico. Y finalmente terminamos con el almizcle, que todo esto hace y crea esa estela bastante encantadora. Entonces, ¿qué da como acordes todas estas notas? Esta mezcla, ¿qué da como acordes? Bueno, que sea una fragancia principalmente oriental o avainillada, con un trasfondo que se equilibra perfectamente en los toques especiados, picantes y la madera. Así que de entrada ya podemos darnos cuenta de que es una fragancia bastante fuerte. Yo diría
que es excelente para representar la familia olfativa de los orientales porque tiene ese carácter bastante marcado, fuerte, esa fragancia pesada, oscura, apasionada. Este es un perfume que juega con facetas, por decirlo así, cálida, especiada, dulce, profunda, misteriosa, bastante apasionada también. Tiene todas estas facetas que le da una presencia bastante marcada. Como te dije al inicio, no es un perfume que está hecho para todo el mundo, no es una compra ciega. Aunque bueno, para eso estoy haciendo este video, para que te des cuenta entonces si tú perteneces a su público objetivo. Este es un perfume que si tú estás muy acostumbrado a fragancias marcadas, dulces o frescas, puede que este te dé un poco de trabajo adaptarse a tus gustos, porque no es ni uno ni lo otro. Puede que sea ambas y mucho más. Es decir, es una fragancia bastante distinta. No es para nada una fragancia comercial que podríamos decir que viene a montones para que todo el mundo la elija. Pero si tú andas buscando una fragancia que definitivamente te dé esa presencia, que te dé ese toque definitorio o distintivo, esa es la palabra, más ahora cuando se suelen utilizar muchas fragancias dulces, ya que hay muchos dupes y fragancias que se tornan a esto. Tú llegar con este perfume a un lugar, sí o sí, tú te harás notar, es algo distintivo. Realmente creo que te da mucha clase. En el tema del unisex, que lo mencioné al principio, que lo iba a desarrollar, creo, en mi experiencia personal, que es un 70% hombre y el resto para mujer. Es unisex masculino, femenino, haciendo hincapié a que va un poquito más allá con lo masculino. Ahora bien, quiero decir esto, que no deberías usarlo si eres mujer y te llama la atención. No, de hecho, eso te da un plus extra. El utilizar esta fragancia, sí o sí, dejará una presencia bastante marcada de clase. O sea, básicamente es ese perfume que utilizarías cuando quieres dar la impresión de opulencia, de glamour. Es la primera vez que utilizo un perfume de la casa Más que Milano y llegó por casualidad este perfume y no fue planificado y realmente estoy bastante encantado. La versatilidad de esta fragancia es bastante reducida. Es un perfume que no vino para usarse todo el año. Es específicamente para las noches, preferiblemente o más ideal de invierno y otoño. Jamás utilizaría este perfume todos los días. Creo que este sería un crimen penado por la ley. Pero ok, si te gusta tanto como para ponértelo todos los días, hazlo. Pero creo que la esencia central, el corazón de esta fragancia es ser así oscura, misteriosa, apasionada, por lo que va perfectamente con noches en reuniones formales, salidas románticas y momentos especiales. De hecho, por eso tengo esta versión de 35 mililitros y es para ocasiones puntuales que lo disfruto y realmente me deja muy buena impresión siempre y bastante cumplidos. En su rendimiento muy buena también, aproximadamente unas 10 horas o más. En la tela te puede durar varios días. El olor tiene una proyección muy buena y una estela exquisita también. Es decir, vino preparado para darte ese toque distintivo en cualquiera de los eventos que te acabo de mencionar, en los que lo vayas a utilizar. Sí o sí, creo que para esto es perfecta y te la recomiendo mucho. Recuerda todo lo que te he dicho en este video para que tú sepas si eres su público objetivo, porque no se lo recomiendo a todo el mundo, ya que muchas personas dicen, ok, compré este perfume porque un youtuber me lo dijo y al final no me gustó. No, yo voy punto por punto, explico todo. Y si tú cabes dentro de la característica del público objetivo que te explico, pues sí o sí es una compra a ciegas en tu caso.
En conclusión, Más que Milano no es ni una fragancia casual ni ligera. Al contrario, es bastante intrigante, bastante profunda, oscura, misteriosa, elegante, por lo que es ideal para personas que andan buscando este tipo de fragancia. Es bastante oriental, creo que es definitoria perfectamente de este tipo de familia olfativa, fuerte, robustas, tanto para hombre como mujer, y específicamente para las noches donde quiera destacar con una muy buena presencia en momentos ideales. Así que me gustaría que me dijeras cuáles han sido tus experiencias con esta ricura de fragancias. Si concuerdas con lo mismo que yo, déjamelo todo eso en los comentarios. Y más adelante subiré una video reseña de un dupe y que te lo estaré subiendo también al canal. Por eso vuelvo y te invito a que te suscribas. Déjame tu comentario y ahí te dejo Tango de Más que Milano.